Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Morales Luna José Enrique. Soy del grupo 601. Esta es la actividad sobre cómo el estudio del equilibrio químico y de la cinética química han contribuido a la obtención de sustancias para la elaboración de productos. En este video hablaré sobre cómo el equilibrio químico y la cinética química han contribuido a la elaboración de algunos productos, cómo es y cómo funciona en nuestra vida cotidiana. ¿En qué la podemos sentir o apreciar basándome en algunas fuentes de consulta y en algunos ejemplos de lo que es y cómo funciona? Se hablará para valorar la importancia que tienen los procesos industriales en la vida y el cómo los procesos pueden dar millones de beneficios y utilidades que requerimos día a día. La importancia de la cinética química abarca dos aspectos. 1. Predecir la velocidad que tendrá una reacción de unas condiciones determinadas de presión, temperatura, concentración y catalizador. 2. Determinar y comprender el mecanismo por el que tiene lugar una reacción. La velocidad de una reacción química está afectada por varios factores, de los cuales los más sobresalientes son: 1. Concentración de los reactivos. 2. Temperatura. 3. Catalizador. Y 4. Estado físico de los reactivos. Actualmente, la aplicación de la cinética química se realiza en todas las actividades productivas en las que toma lugar una reacción química. Por ejemplo, en la síntesis de productos básicos, ácido sulfúrico y ácido nítrico, en la refinación de petróleo y la petroquímica, en la síntesis de productos farmacéuticos, en la industria de los alimentos. En las velocidades de reacción influyen la naturaleza de los reactantes, la concentración, la temperatura y los catalizadores. La naturaleza de los reactantes determina la velocidad total de una reacción química. Si se aumenta la concentración de los reactantes, ocurren más colisiones y la velocidad de reacción aumenta. Si se incrementa la temperatura de la reacción, aumenta el número de colisiones y las fuerzas de impacto de las partículas, lo cual también aumenta la velocidad de reacción. Si una de la reacción química se le adiciona un catalizador, la velocidad de reacción se incrementa debido a que el catalizador disminuye la energía de activación de la reacción. La energía de activación es la cantidad de energía necesaria para producir el estado de transición. El estado de transición es una combinación de partículas de alta energía que al chocar se rompen y forman ya sea los productos o los reactantes. A través de ejemplos de la vida cotidiana, reconocemos la rapidez con que se efectúan las reacciones químicas y cómo pueden cambiar la velocidad de una reacción cuando cambian las condiciones como son la naturaleza de los reactivos, la concentración, la temperatura y la presencia de un catalizador. Cinética química. Es un área de la fisioquímica que se encarga del estudio de la rapidez de reacción, cómo cambia la rapidez de reacción bajo condiciones variables y qué eventos moleculares se efectúan mediante la reacción general, ya sea difusión, ciencia de superficies y catálisis. La cinética química es un estudio puramente empírico y experimental. El área química que permite indagar en las mecánicas de reacción se conoce como dinámica química. Estudia las velocidades de las reacciones químicas, los factores que determinan la velocidad y el mecanismo que incluye cambios de enlaces covalentes como no covalentes. El objetivo de la cinética química es medir las velocidades de las reacciones químicas y encontrar ecuaciones que relacionen la velocidad de una reacción como variables experimentales. Se encuentra experimentalmente que la velocidad de una reacción depende mayormente de la temperatura y las concentraciones de las especies involucradas en la reacción. La aplicación de la cinética química se realiza en diferentes actividades en las que existe una reacción química, por ejemplo, en la síntesis de productos como el ácido sulfúrico, ácido nítrico y otros, así como también en los productos farmacéuticos. Ejemplo es la refinación de petróleo y petroquímica. Otra de sus aplicaciones son el medio ambiente. Las aguas naturales adquieren su composición que están controlando por los principios termodinámicos del equilibrio químico y de la cinética. Los procesos utilizados en la industria alimentaria es un factor importante en las condiciones de vida y en las soluciones que nos permiten preservar los alimentos en largos periodos, utilizando adecuadamente la aplicación de sustancias químicas en nuestros alimentos, tales como la congelación, el enfriamiento, la pasteurización, el secado, el ahumado, entre otros.
La mayoría de los procesos industriales utilizan catalizadores sólidos. Estos sólidos, de composición altamente compleja, en ocasiones llegan a tener 10 o más elementos en su fórmula. Pueden ser, sin embargo, descritos de una forma de 3 componentes elementales: la fase activa, el soporte y el promotor. La fase activa, como su nombre lo indica, es la directamente responsable de la actividad catílica. Esta fase activa puede ser una sola fase química o un conjunto de ellas. Sin embargo, se caracteriza por tener una sola de ellas llevar a cabo la reacción de las condiciones establecidas. Sin embargo, esta fase activa puede tener un costo muy elevado, como el caso de los metales nobles, platino, paladio, rodio, entre otros. O puede ser muy sensible a la temperatura, caso de los sulfuros de molibdeno o el cobalto, por lo cual se requiere un soporte para dispensarla, estabilizarla y proporcionarle buenas propiedades mecánicas. El soporte es la matriz sobre el cual se deposita la fase activa y que permite optimizar sus propiedades catílicas. Este soporte puede ser poroso y por lo tanto presenta un área superficial por gramo elevado. El promotor es aquella sustancia que incorpora la fase activa o el soporte en pequeñas proporciones. Permite mejorar la característica de un catalizador en cualquiera de sus funciones de actividad, selectividad o estabilidad. El equilibrio químico es un fenómeno cuya naturaleza dinámica permite su modificación con solo variar algunos factores de los que depende, como temperatura, presión, volumen o concentraciones de las sustancias que intervienen en la reacción, lo cual resulta de vital importancia para aumentar el rendimiento de los procesos industriales. Como por ejemplo, las modificaciones en el estado de equilibrio provocan desplazamientos que se pueden predecir en este nivel cuantitativamente, a partir del principio del químico francés Louis de Chaletier, según el cual perturba un sistema en equilibrio, este evolucionará espontáneamente hacia un nuevo estado de equilibrio oponiéndose a la perturbación producida. Cuando hablamos de equilibrio químico, nos estamos refiriendo a un indicador que nos permite determinar la cantidad de producto que podrás obtener a partir de una determinada temperatura y un lapso de tiempo. Una vez obtenido esto, el resto permanecerá constante, es decir, que se habrá alcanzado el equilibrio. Si se presenta algún agente externo, el sistema reaccionará de tal manera que la perturbación de éste se verá contrarrestada, alcanzando un nuevo equilibrio. En la industria cervecera, la ley de Chaletier es muy usada para determinar el tiempo y la velocidad de la fermentación de los procesos básicos que conocemos en su uso normal. En la medicina, para las operaciones al corazón, se altera el equilibrio químico, disminuyendo así la temperatura de 4 grados Celsius para los procesos metabólicos sean más lentos y así minimizar los daños producidos a los tejidos. Al bañarse, hay un equilibrio químico entre la disolución que se produce entre la mugre y el enjuague del mismo. En una botella de agua o de algún refresco, cuando está frío, ves que salen unas gotas de agua. Eso se produce porque el frío de la botella entra en el contacto de la temperatura ambiental, que es lógicamente más caliente y condensa con el agua y el ambiente. En una piscina, es el agua la que adquiere la temperatura ambiente por ese equilibrio. Un gas en un recipiente cerrado se le puede adaptar distintos tipos de condensaciones para lograr un equilibrio químico: temperatura, presión, volumen o catalizador. El equilibrio químico se aplica en la hemoglobina en las alturas. La hemoglobina es la proteína que contiene el hierro y transporta oxígeno de los pulmones a los órganos, y también transporta el dióxido de carbono desde los órganos hasta los pulmones, donde se expulsa el aire. El principio de Chaletier, una disminución de la concentración de oxígeno desplazaría el equilibrio de la ecuación anterior hacia la izquierda. Hipoxia. Deficiencia de la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos corporales. Por lo tanto, el equilibrio se va desplazando a la izquierda, aumentando la concentración de la hemoglobina, para poder equilibrar la poca cantidad de oxígeno que hay en el ambiente en las grandes alturas. La hemoglobina en las alturas. A una altura de 3 kilómetros sobre el nivel del mar, la presión parcial del oxígeno es tan solo de 0.14 atmósferas, en comparación con 0.2 atmósferas al nivel del mar. Según el principio de Chaletier, una disminución de la concentración del oxígeno desplazará el equilibrio de la ecuación anterior de derecha a izquierda. Este cambio consume la oxihemoglobina en el cuerpo o persona, causando la hipoxia, que es ausencia de oxígeno.
Si le da tiempo suficiente, el organismo puede compensar esa adversidad produciendo con mayor cantidad de hemoglobina. El equilibrio se desplazará entonces gradualmente de nuevo de izquierda a derecha, y es una reacción directa, favoreciendo la formación de oxihemoglobina. El aumento de producción de hemoglobina se lleva a cabo lentamente y se requiere de 2 a 3 semanas para desarrollarse. Se necesitan varios años para desarrollar la capacidad plena. Se ha demostrado que los residentes de la zona gran altitud tienen altos niveles de hemoglobina en la sangre, a veces tanto como 50% de las personas que viven a nivel del mar. ¿Cómo influye la ley del equilibrio químico en tu vida? Todos llevamos puestas membranas invisibles. Aparte de las membranas biológicas que se encuentran al interior de nuestras células, todos llevamos puestos una enorme membrana que nos envuelve. Esta membrana es invisible y se relaciona con todo aquello que nos rodea, sea algo físico, como el dinero o las personas, o bien conceptos más abstractos y sutiles, como los sentimientos, los valores, las ideas o la energía. Las personas llevamos con nosotros todas esas cosas, y al relacionarnos con otras personas se establece un intercambio, al igual que sucedía con las dos masas de agua separadas por la membrana semipermeable. De hecho, nuestra membrana invisible es casi semipermeable, es decir, que deja pasar cosas del exterior al interior y viceversa, en función de nuestro carácter, en nuestra educación, de nuestras experiencias o de las circunstancias externas. Está claro que siempre hay casos excepcionales, puesto que conocemos personas que llevan puesta una especie de membrana impermeable, que les permite permanecer aparentemente inalterables, pase lo que pase a su alrededor. Otras, por lo contrario, llevan una membrana tan permeable que se hinchan por la culpa de la basura ajena que les llega, o bien pueden llegar a vaciarse completamente cuando están cerca de parásitos energéticos o personas tóxicas. En la industria, los principios del equilibrio químico y de la cinética química son de gran importancia. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, el cual tiene multitud de variedad de aplicaciones, técnicas como fabricación de abonos, refinación del petróleo, fabricación de explosivos, fabricación de productos químicos, de colorantes de plástico, de fibras textiles, pintura, para limpiar de herrumbre el acero, en la fabricación de pilas y acumuladores. Debido a todas esas aplicaciones, en ocasiones se utiliza para medir el grado de desarrollo de un país. La materia prima para obtener ácido sulfúrico es muy barata. El azufre se obtiene de su extracción del suelo, se oxida espontáneamente obteniéndose dióxido de azufre. Al oxidarse se obtiene tritóxido de azufre, el cual en presencia de agua forma ácido sulfúrico. La economía del proceso y la competencia de un fabricante en el mercado depende de la eficacia y el rendimiento del proceso y poder ser competitivos. Para diseñar los reactores se debe conocer las características de la reacción y la velocidad de reacción. Gracias, maestra, por su atención.